Buenas tardes, soy Alejandro de Rosa y estoy realizando el doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Me gustaría agradecer al comité organizador del seminario Locus Juridicus la oportunidad que se me ha brindado de participar en el presente seminario a través de la presentación de la comunicación titulada El Widow Effect como forma de acceso de las mujeres al Congreso de los Estados Unidos, un análisis histórico y contemporáneo del fenómeno efecto viuda. El derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos es un tema de gran relevancia histórica y social que ha evolucionado significativamente desde principios del siglo XX. La lucha por el sufragio femenino culminó en la aprobación de la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en 1920, que otorgó a las mujeres el derecho al voto. Este logro fue el resultado de décadas de activismo y movilización por parte de mujeres y sus aliados, quienes enfrentaron una considerable oposición para asegurar su participación en el proceso democrático. El objetivo principal de esta comunicación consiste en analizar un fenómeno interesante en la historia política de Estados Unidos, conocido como el efecto viuda o el widow effect, a través del cual las esposas de congresistas fallecidos en el ejercicio de su mandato asumían los escaños de sus maridos. Este camino, aunque no era el más común, permitió a muchas mujeres acceder al Congreso en una época en que las oportunidades políticas para ellas eran extremadamente limitadas. La primera viuda en reemplazar a su esposo en el Congreso fue May Nolan en 1922, quien asumió el escaño de su difunto esposo, John Nolan, en la Cámara de Representantes, representando al estado de California. A nivel constitucional, la Constitución de los Estados Unidos proporciona un marco claro para la convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en el Congreso, asegurando que los estados mantienen una representación continua y efectiva. De esta forma, la cláusula cuarta de la sección segunda del artículo primero de la Constitución estadounidense regula el procedimiento para cubrir vacantes en la Cámara de Representantes. Así, cuando ocurran vacantes en la representación de cualquier estado, en la Cámara Baja, la autoridad ejecutiva de dicho estado, es decir, el gobernador, debe convocar una elección especial para llenar esta vacante. Con respecto al Senado, la cláusula segunda de la sección tercera del artículo primero de la Constitución de Estados Unidos permite que el gobernador del estado realice un nombramiento temporal para cubrir la vacante hasta que se convoque una elección especial para elegir a un senador o, dependiendo de la legislación de cada estado, se espera el cumplimiento de la legislatura para que los nuevos senadores se presenten en elecciones futuras. Desde que se produjera por primera vez el Widow Effect en 1922, un total de 48 mujeres han sido elegidas o designadas para cubrir la vacante en el Congreso debido a la muerte de sus esposos. De estas 48 mujeres, 8 han servido en el Senado y 40 en la Cámara de Representantes. Además, hasta finales del siglo XX, el Widow Effect fue una de las formas más efectivas de acceso para las mujeres en el Congreso. Entre las mujeres que se postularon por primera vez para un escaño en la Cámara de Representantes entre 1916 y 1993, el 84% de las viudas ganó su elección, mientras que solo el 14% de las mujeres restantes tuvo éxito electoral. Esta tendencia fue mucho más marcada en una época en la que había pocas mujeres en la política. De hecho, de las 95 mujeres que sirvieron en el Congreso de los Estados Unidos antes de 1976, 35 fueron esposas de congresistas fallecidos, lo que representa un muy significativo 30%. Sin embargo, ¿a qué se deben estos porcentajes de éxito en una época en la que no era frecuente que las mujeres asumieran responsabilidades públicas? La Academia ha diferenciado 3 motivos que explican las claves de éxito del Widow Effect. En primer lugar, las viudas capitalizan la simpatía de los votantes. Se ha demostrado que los partidos políticos alentaban a las viudas a postularse porque les permitía capitalizar la buena voluntad de los electores y de esta forma los partidos políticos se aseguraban el control de un escaño que se había puesto en riesgo como consecuencia de la pérdida o del fallecimiento
de la persona que ostentaba el cargo. En segundo lugar, existía un menor riesgo. Las viudas tenían poco que arriesgar en caso de perder las elecciones especiales que se convocaban para cubrir la vacante de sus difuntos esposos, en comparación con otros políticos más experimentados que sí que se podían someter a una derrota electoral en caso de perder las elecciones especiales. Además, y por otro lado, la carencia de una carrera política previa de la mayoría de las viudas significaba que tenían menos historial político que podía ser utilizado en su contra. Y en tercer lugar, el reconocimiento del nombre es otro de los factores cruciales. Al final, las viudas disfrutaban de un tipo de conocimiento popular que otros candidatos amateurs no tenían, y un fuerte reconocimiento del apellido significaba que las viudas comenzarían con una base de apoyo electoral mucho más amplia que otros candidatos amateurs o desconocidos que se postularan por primera vez para el Congreso de Estados Unidos. Aún así, aunque el Widow Effect fuera una vía significativa para que las mujeres accedieran al Congreso, no era tan frecuente como se podía pensar. De hecho, entre 1976 y 1976, solo el 9% de los representantes fallecidos fueron sucedidos por sus viudas. Además, la sucesión no siempre era fácil, por cuanto muchas viudas enfrentaban competencia en las elecciones especiales para cubrir los escaños vacantes. También es cierto que existían diferencias regionales entre las viudas del sur y las viudas del norte de los Estados Unidos. Las viudas del sur tendían a servir durante menos tiempo en el Congreso y actuaban como interinas hasta que el partido encontrara un candidato más tradicional, que generalmente solía ser masculino. En contraste, las viudas del norte eran más propensas a buscar y ganar la reelección, lo que sugería una mayor ambición política y una participación más activa en la política. Esta diferencia regional refleja también las distintas dinámicas políticas y culturales en cada área del país. De la misma forma, las viudas mostraban niveles más bajos de ambición política en comparación con las congresistas elegidas regularmente. Muchas viudas servían o sirven solo un término y no buscaban la reelección. Esto puede deberse también a la falta de experiencia política previa y a la percepción de su rol como interinas temporales. Aún así, a pesar de sus limitaciones, el Widow Effect contribuyó a aumentar la representación femenina en el Congreso en una época, principios y mediados del siglo XX, donde las mujeres sufrían más barreras para participar en la vida pública. Este fenómeno permitió que más mujeres accedieran a cargos legislativos, lo que a su vez inspiró a otras mujeres a participar en la política. De esta forma, la presencia de mujeres en el Congreso tenía un efecto multiplicador, alentando a otras y más mujeres a considerar carreras políticas. De esta forma, y como he adelantado, el impacto del Widow Effect en la política norteamericana fue muy positivo. Por un lado, se aumentó la representación femenina en el Congreso y por otro lado, se inspiró a otras mujeres a participar en la vida pública. Actualmente, asistimos a un declive del Widow Effect. Es cierto que con el tiempo, la utilidad del efecto viuda ha disminuido debido muy especialmente al aumento de mujeres que ganan elecciones regulares y al aumento de mujeres que se postulan. Asimismo, este cambio refleja una evolución hacia una mayor igualdad de género en la política estadounidense y por lo tanto también sugiere un cambio positivo hacia una representación más equitativa. En conclusión, el Widow Effect ha sido un fenómeno clave en la historia política de Estados Unidos, que ha permitido que las viudas de congresistas fallecidos asumieran sus escaños, facilitando así la entrada de mujeres en el Congreso durante el siglo XX. Este mecanismo aumentó la representación femenina y sirvió de inspiración para otras mujeres en política, ya que, por ejemplo, el 30% de las mujeres que sirvieron en el Congreso antes de 1976 fueron esposas de congresistas fallecidos en el ejercicio de sus funciones. A pesar de sus limitaciones y de las diferencias regionales que he tratado de trasladar, el Widow Effect ha contribuido significativamente a la igualdad de género en la política americana, con un papel que lógicamente ha disminuido con el paso del tiempo,
por cuanto el número de mujeres que se presentan a cargos públicos y que ganan elecciones regulares ha aumentado de una forma considerable, pero ello también refleja una evolución hacia una representación mucho más equitativa. Así que muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de las posibles preguntas que se puedan plantear. Muchas gracias.